Bueno, bendiciones con todos. Gracias a nuestro Elohim viviente por permitirnos tener un día más para poder estar en sus asuntos, en sus encomiendas. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de simbolismos proféticos del libro de Revelaciones o figuras simbólicas proféticas del libro de Revelaciones y de todo lo que es lenguaje apocalíptico. Y vamos a hacer una oración porque creo que hoy ya concluimos este tema. Nuestro Elohim nos dará la oportunidad de hacerlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach nos presentamos una vez más delante de ti, Rey del cielo, reconociendo que todas las cosas se harán y se darán conforme a tu voluntad perfecta y todo lo que hoy estamos viviendo, Elohim, es una respuesta de todo lo que ya planificaste para este último tiempo. Toda la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, toda la tierra será llena de la adoración al Señor. Toda la tierra, en toda la tierra se levantarán los altares de adoración al Rey Eterno. Gracias, poderoso Elohim, porque hoy somos parte de esta comunidad de pueblo, de remanente fiel, que quiere, Señor, exaltar tu nombre y que quiere que en toda nación, en la tierra, se glorifique tu nombre. Hoy guíanos, poderoso Espíritu Kadosh, y enséñanos, instruyenos. Nada de esto fuera posible si no fuera por tu revelación, tus conocimientos, tu instrucción, Espíritu Kadosh. Háblanos por tu Espíritu y certifica por tu Espíritu cada palabra que hoy podamos enseñar. Gracias, poderoso gran Rey, en tu gran nombre. Amén y amén. Muy bien. Como dije, hoy vamos a posiblemente a concluir este tema de figuras simbólicas. Hemos hablado sobre figuras simbólicas del libro de Revelaciones, los 4 puntos cardinales, símbolos tomados de personas o personajes, símbolos tomados del cuerpo humano, símbolos tomados de los objetos inanimados, símbolos tomados de las lumbreras del cielo, símbolos tomados de las piedras preciosas, símbolos tomados de los metales valiosos, símbolos tomados de la naturaleza, símbolos tomados de las fuerzas de la naturaleza y símbolos tomados de la creación animal. O sea que hemos avanzado bastante. Esta ya es la lección número 24. O sea, la parte número 24 sería, porque la elección es como 34, 33 por ahí. Ya. Pero estamos ya en la última parte y vamos a avanzar a ver si concluimos hoy día. Bueno, la figura simbólica que nos toca ahora es las ovejas. Las ovejas. Esta es una de las figuras simbólicas que enternecen, por decirlo así, por el significado de lo que porta este animal. En la cultura hebrea, la oveja, dice, es el animal más valioso, es representativo del rey Mesías, es el animal que figura como, o en ese tiempo, hablemos así, en ese tiempo, ahora no, en el tiempo antiguo, ¿ya? Figura como el animal que sostenía la economía, y aparte de sostener la economía, la finanza del pueblo, porque proveía todo tipo de alimentos, leche, queso, carne, piel, entonces proveía de todo. Y aparte de eso, su nobleza y todo lo que entrega. También las ovejas tienen una representación de la identidad de la comunidad israelita en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la clave de ellos eran pastores, la mayoría eran pastores, se dedicaban a la agricultura y ganadería, eso era su enfoque, eso representaba algo de su identidad. ¿Por qué? Porque en la parte espiritual, cuando hacían sacrificios al Elohim, las ovejas eran justamente los animales de que se ofrecían en sacrificio, sería la palabra. O sea, eran entregados. ¿Por qué? Por lo que significaba. Las ovejas significan, vamos a ir de a poquito, las ovejas significan el sacrificio expiatorio de Yahshua,
es el símbolo de la pureza, es el símbolo de la redención, especialmente en la figura de el expiatorio del Cordero de Pesach, que era el Cordero expiatorio, el que se expiaba los pecados, estaba relacionado con eso. Espiritualmente simboliza al creyente. Somos nosotros configurados en las ovejas. Todas las figuras proféticas, ilustrativas, simbólicas que se manejaban desde el Antiguo Testamento y aún continuaban en el Nuevo Testamento, estaba relacionado justamente con lo que hace un pastor con sus ovejas. Y Yahshua hace esa figura simbólica profética en Juan 10, tomándolo de allí. ¿Por qué? Porque era algo que todo mundo, todo pueblo, todo Israel iba a entender, porque era su profesión, por decirlo así. Todos, la mayoría eran pastores y sabían todas las configuraciones. El libro de los Salmos se utilizó en el Salmo 23 justamente una figura simbólica profética relacionada con las ovejas. Y justamente la relación de lo que es un pastor con sus ovejas es la misma relación que tenemos nosotros como ovejas con nuestro pastor Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿qué significa en este sentido las ovejas? Las ovejas significan o simbolizan al creyente porque el creyente es vulnerable. El creyente tiene que depender absoluto, totalmente de nuestro pastor Yahshua HaMashiach, nuestro Roí, nuestro pastor. Dependemos absolutamente de él. Ningún ser humano, ningún hijo de Elohim puede pretender decir que no depende del Elohim. Todos estamos bajo la cubierta del Cordero Kadosh y de su sangre derramada. Hace unas par de semanas atrás hicimos unas actividades proféticas en Guayaquil y estuvimos justamente pasamos por el templo de los masones, la logia del Ecuador, la logia nacional, en la avenida Lavallén, que decía, y ahí había un monumento de piedra, por decirlo así, figura de un ser humano, y en las escrituras había una leyenda ahí, y en esa leyenda decía prácticamente, o sea, era una declaración de rebelión directa, donde decían que ellos no dependían de nadie más que de ellos mismos. No dependían del Elohim, dependían de ellos mismos. O sea, en otras palabras, yo recordé lo de la historia de Babel, capítulo 11 de Génesis, donde ellos dijeron, hagámonos un nombre, hagámonos una ciudad, y por si acaso, dice el Elohim Dios, nos quiera dispersar, y así. O sea, se rebelaron contra Elohim en el tiempo de Nínive, perdón, de Babel. Y una misma figura, una estatua, estaba en la parte lateral del templo, en la parte de la entrada principal. Y ahí estaba. Prácticamente ellos no dependen de Dios. Se han revelado directamente de Dios y ellos solo dependen de sí mismos. Es una cosa así. O sea, y lo ponen como una declaración de fe, como una declaración, podría decirse, profética, ¿no? De que ellos no dependen absolutamente de Dios. Las ovejas, en la figura simbólica, dice, dependen absolutamente de su pastor. Las ovejas son vulnerables, las ovejas son medias cegatonas, las ovejas son medias tontas, dicen algunos comentarios, ¿no? Porque son indefensas, no se pueden ni defender, se pierden por cualquier cosa, son como los perritos French Poodle, creo que se llaman, los chiquitos, los blanquitos así, que se pierden por todo, ¿no? Son expertos en perderse, esos perritos. Más o menos así. La oveja es igual, se pierde, se extravía, no sabe por dónde va, no puede mirar a tanta distancia, su vista es corta y por lo tanto por eso es que necesita estar pegada la una con la otra y andan así en manada para no perderse. Si una se aleja un poquito, 1 metro, 2 metros, 3 metros, se puede perder.
porque no alcanza a divisar. O sea, es un asunto así. Entonces las ovejas representan esa inocencia, esa pureza que la iglesia, el remanente fiel, el pueblo del Elohim debería tener siempre. Por eso es que en las escrituras, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, se usa la misma configuración profética y se refiere específicamente a la iglesia. Las ovejas representan la entrega voluntaria e inocente, o sea, voluntariamente y en inocencia. Por eso es que Isaías 53 habla de esa entrega voluntaria e inocente. Si me explico, pura, pura. Por eso es que para el sacrificio tenía que la oveja ser perfecta, sin defecto. Tenía que ser un cordero de 1 año, o sea, criado durante 1 año, y tendría que ser perfecta, sin ningún tipo de defecto. Ese era el verdadero sacrificio. Y ahora hay noticias supuestamente en Israel que ya apareció la vacuna o vacuna roja o alazana o bermeja, bermeja creo que dice la escritura esos 3 términos, pero es lo mismo, ¿no? La vaca roja, la vaca alazana, y que ya están los judíos revisándola, es perfecta, no tiene ningún pelo de otro color, es absolutamente, totalmente roja, y así. Y están empezando ahorita ya a especular y que van a sacrificarla cuando el tercer templo ya esté especificado, o cuando la sacrifiquen empezará el proceso de la construcción del tercer templo y algunas cosas relacionadas con él. Pero bajo la usanza de la ley, o sea, el antiguo pacto, no reconociendo a Yahshua HaMashiach, y por eso es que sacrifican, es una vaca alazana, tomando un texto aislado, por si acaso. No es un texto que tiene que ver con contenido profético, sino un texto aislado del libro de Números, creo que es capítulo 20, 22 por ahí. Entonces lo toman aisladamente. Pero bueno, dejando eso a un lado, así mismo tenía que ser la oveja, tenía que ser perfecta. Por eso se lo considera a Yahshua como el cordero expiatorio, como el cordero perfecto, como el sacrificio perfecto, como la ofrenda perfecta, como la adoración perfecta. Ese es el punto. Por su inocencia, porque tenía que tener 1 año, porque tenía que estar sin defecto. Entonces, esa misma figura profética se la pasan a los levitas en el capítulo 29 y 30, creo que de Éxodo. Se la pasa a los levitas donde dice, todo hijo de levita, aparte de que al 8.º día tenía que ser circuncidado, dice, cuando cumplía 1 año, todo hijo de levita cumplía 1 año, tenía que ser presentado delante de Yahweh como ofrenda para Yahweh, porque todo primogénito tenía que, le pertenecía, sería Yahweh. Toda ofrenda tenía que ser una ofrenda sin defecto. Entonces, los hijos de los levitas, el linaje, tenían que ser presentados cuando cumplían 1 año. Una figura similar al asunto del cordero de la oveja que irá presentada sin defecto precisamente cuando cumpliera 1 año. De ahí se toma esa figura profética. ¿Qué más es la oveja? La oveja es la figura simbólica muy usada en las Sagradas Escrituras para describir la relación de pacto y elección, pacto y elección que tenemos con Yahshua como su remanente fiel. O sea, somos elegidos por Yahshua. Por eso es que la figura del capítulo 10 de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso dice Yahshua, porque Él es el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es la figura. O sea, Él es nuestro pastor, nosotros somos el pueblo de pacto y nosotros somos el pueblo elegido. Así como en el Antiguo Testamento fue elegido Israel como el pueblo del Señor y el pueblo de pacto se le llamaba, el pueblo elegido por el Elohim,
Asimismo, hoy, en Yahshua HaMashiach, el remanente fiel de Israel, el remanente fiel de toda la tierra, es la elección de Yahshua HaMashiach, es el pacto que se hace con Yahshua HaMashiach, porque en el nuevo pacto, Nuevo Testamento, nuevo pacto, entonces entramos en un nuevo pacto, un Brix Hadasha, un nuevo pacto con el Elohim. Y nosotros pasamos a ser, ahora sí, una vez más, no es que hay dos pueblos, ahora hay uno solo, dice el libro romano, uno solo, un solo pueblo, de los dos hizo uno. Ahora todos nosotros, como dice Efesios 3, recibimos el mismo privilegio, el mismo pacto, la misma relación que Israel bajo el pacto de Abraham tenía con Yahweh. Hoy nosotros recibimos la misma figura profética de pacto por medio de Abraham con Yahweh. Así como dice Hechos 3:25. Nosotros somos los hijos de los profetas, herederos de los profetas y del pacto concertado en Abraham, donde dice que todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra serán benditas en el nombre de Yahshua HaMashiach. O sea, todos venimos a ser un solo remanente. Somos dos remanentes, uno específico de Israel, otro específico de las naciones goyines. Pero en el Elohim o en Yahshua somos insertados en la raíz principal, que es Yahshua HaMashiach, y nos volvemos un solo pueblo, un solo remanente con él. Y ahí es donde se configura la expresión somos, perdón, el simbolismo de pacto y elección. En Yahshua somos elegidos. En Yahshua hacemos un pacto, un nuevo pacto, lo tenemos. Él es ahora nuestro gran Melquisedec, es nuestro gran sumo sacerdote. Ya no hay más sacrificio. Ahora Él fue el sacrificio perfecto. Ahora Él está a la diestra del trono eterno en el Shamayim, en el monte de Sión. Ahora Él es el que está allí. Él nos representa ante la divinidad, ante el eterno. Él nos representa, Él está allí. Ya está posicionado y coronado. Y de allí es sumo sacerdote para siempre, santo, puro e inocente, como la figura original simbólica de las ovejas. Así va. Dice, el pacto y la elección como remanente fiel nos conecta con capítulo 2 y 3 del libro de Revelaciones, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos conecta con Juan 10, cuando dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es una relación de pacto y de elección. Todos nosotros experimentamos de alguna manera una situación como ovejas. Y como ovejas, muchas veces nos descarriamos, como ovejas nos perdemos, nos extraviamos y Yahshua, nuestro gran pastor, tiene que venir a rescatarnos, a rescatarnos. En esa relación está esta expresión de la palabra oveja. Esto es muy importante, fundamental, este asunto de las ovejas. Es muy fundamental, porque es la figura simbólica que nos une a nuestro Mesías, a nuestro Rey Mesías. Nos vuelve uno, nos vuelve totalmente dependientes. No podemos alejarnos de nuestro Mesías. Por eso que la figura simbólica de Salmo 23 dice, su vara y su callado nos infundirán el aliento, su palabra y su espíritu, su palabra y su espíritu, vara y callado, su palabra y su espíritu. Es lo que nos llevará al buen éxito, es lo que nos llevará a la victoria, su palabra y su espíritu. Por eso Juan 3 dice, hemos nacido del agua y del espíritu. O sea, hemos nacido de nuevo en nuestro Mashiach. Todos estos versículos bíblicos concuerdan, están unidos, están entrelazados, sería.
están entrelazados. Son, diría yo, uno solo. Muy bien. Bueno, esas son las ovejitas. Otra figura simbólica es la del perro. Nosotros vemos a los perros, yo tengo dos perritos, como nobles, como fieles y todo, lo vemos como algo hermoso, algo bueno, algo bonito, moralmente intachable. Pero en la parte negativa, que es donde tenemos que enfocarnos ahorita en este estudio, en la parte negativa de la expresión perro, vamos a ver que esta palabra es una expresión de fuerte repudio, es una expresión de insulto, es una expresión de desprecio. Por eso es que en Apocalipsis 22 creo que es, habla de los perros quedarán fuera, o sea, los impíos, los incrédulos, los paganos, los inmundos, los impuros, los fornicarios, los adúlteros y así. Todo aquel que hace el mal es considerado o calificado con este término. Todo representa en este sentido el mal. Por eso es que tenemos que hacer el estudio, no enfocado tanto en lo noble que representa el perro, o la moral, o la pureza, o la fidelidad, o la consagración, o la lealtad, que es la figura simbólica en lo positivo, sino que vamos, para poder estudiarlo bien, necesitamos, porque en la escritura habla más de perros como algo negativo, como algo inmundo, como algo impuro, como algo despreciable. Al menos eso es lo que señala la escritura. Entonces, el perro, a ver, simboliza la impureza y la deslealtad, o sea, lo contrario a lo que debería representar un buen animal. Puro, leal, lo opuesto. En este caso, despectivamente hablando, Yahweh dice, los perros quedarán fuera. Representa a todos los impuros, todos los desleales, todos los que la han traicionado, todos los que se rebelaron contra el Elohim, no tendrán parte con él en el Samayín. No tendrán parte, o sea, quedarán fuera, estarán fuera de la gracia, estarán fuera de la vida eterna, estarán fuera del plan de salvación, estarán fuera, quedarán fuera, expuestos al castigo eterno en este sentido. Entonces, esta expresión se usaba como una en forma de insulto o desprecio. Aquí aparece la palabra hebrea keleb, que significa precisamente eso. Era una palabra que significa perro y que tiene que ver justamente con lo despreciable, lo abominable, lo que no acepta Yahweh nuestro Elohim. Y en esa forma de expresión despreciable aparece el brujo, el hechicero, el agorero, el metafísico, aparecen todos los místicos, santeros, magia blanca, magia negra, magia vudú, magia bebé, bocor, jugan, magia wanda, magia nigeriana, magia de cualquier color, blanca, negra, verde, roja, como le quieren llamar, los paleros, los candombles, sí, los paleros, bueno, los palos mayombe, y aparecen en todas las escuelas de la cultura africana. Entonces, aquí en este grupo sería de personas a los que Yahweh llama perros, aparecen todos los que practican todo tipo de inmundicia y abominaciones, consultan a los muertos, los medios, lo que dice Deuteronomio capítulo 18 del verso 9 en adelante. Lo que prohíbe Yahweh a su pueblo cuando entre en la tierra prometida y no debe hacer conforme a las costumbres paganas de los cananeos. Ellos escuchan al brujo, al hechicero, tienen medio, invocan a los muertos, hacen sacrificios para los muertos. Bueno, hacen un sinnúmero de cosas abominables, despreciables para el Elohim. Y ahí se encierra todo este grupo de personas como configurados en esta expresión de perros. Por eso él en Apocalipsis 22:15 hace una sola expresión. Y él dice, los perros quedarán afuera. Ahí los encierra toditos. En esa calidad los encierra toditos. El perro en esa línea
También representa traición, como en el caso de Judas, que traicionó al maestro y lo vendió con un beso. Entonces, así, va en esa misma línea. Entonces, los perros representan a los perdidos que rechazan la gracia, que rechazan el perdón redentivo, la gracia gratuita, el regalo de nuestro Yahshua HaMashiach, que trae perdón, restauración y todo lo que, bueno, la gracia nos regala a nosotros. ¿Sí? Entonces, en este tipo o de personas o calidad de personas, también aparecen los perversos, los inmorales, los depravados, como dice Romanos 1 del 28 en adelante. Aparecen todos los tipos de hombres o conductas humanas en los postreros tiempos. Conductas despreciables, rechazadas, los rebeldes, los que no consideran al Elohim, los que no tienen en cuenta al Elohim, sino que lo desprecian, se rebelan contra el Elohim y hacen todo tipo de cosas inmundas, impuras, en rechazo al Elohim. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente, las ranas. Este término ranas aparece más en el libro del Éxodo por la plaga y de ahí aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 16 cuando habla de las ranas como espíritus inmundos que salen o a través de las figuras de las tres bestias, el dragón, la bestia que sale de la tierra, la bestia que sale de las aguas, y dice que estas bestias tienen forma de ranas. Y estas ranas en la cultura hebrea representan lo inmundo, el caos. Eso representa la tribulación, caos, de la palabra hebrea caos con K, es lo que se traduce como tribulación. O sea, representa la tribulación. Representan los juicios divinos del Elohim. Representa en este sentido la manifestación de espíritus inmundos de mentira, de engaño, que van a tratar de dañar, de lastimar a la gente, como dice Apocalipsis 9, que saldrán por un breve tiempo, 5 meses, figurativamente dice Apocalipsis 9, saldrán a atormentar, a lastimar, a dañar estos espíritus inmundos. Pero estos espíritus inmundos, dice en Apocalipsis 9, que tienen otra forma. Tienen forma de caballos que parecen máquinas, alas, tienen colas de serpientes y escorpiones, tiene cabellera de mujer. O sea, pues una locura. O sea, tiene una configuración espiritual, pero de todo tipo de perversidad y de destrucción. Pero en Apocalipsis 16 lo menciona como espíritus de mentira, de engaño. Por eso es que las ramas, en este sentido, representan al espíritu de mentira, de engaño, al espíritu de un conocimiento oculto, de una malicia oculta, ¿no? Más tarde, después de la rana, vamos a hablar de la serpiente y quiero adelantarme un poquito para tener una relación. Algo similar al poder oculto o al conocimiento oculto tenía la serpiente. La serpiente del hebreo Nahash o Nachas, que es lo mismo. Dice, tiene que ver con una especie de encantamiento, fascinación, que enseña, por decir, un conocimiento oculto que fascinó a Eva. O sea, no tiene nada que ver que si era árbol de manzana, si árbol de cereza, no sabemos cuál era la fruta del árbol del Edén. No se preocupa si era manzana verde, manzana roja o manzana de las que son como rayaditas. No se preocupe por nada de eso. El asunto es la representación. O sea, había un conocimiento oculto y ese conocimiento oculto era el conocimiento del mal. Entonces, toma esa figura, tanto las serpientes como las ranas, de espíritus de mentiras y engaños, ¿no? Que enseñan a los hombres, a las personas, brujería, hechicería, lectura de cartas, tarot, enseñan
cartomancia, quiromancia y todo un poder mental, metafísica, empiezan a enseñar cosas místicas, relacionar lectura de las estrellas, horóscopos, zodiaco, astrología y todo ese tipo de cosas. O sea, tienen casi la misma función como, como tienen el mismo simbolismo en el caso de la serpiente, representan a Satán, en el caso de las ranas, representan los demonios de mentira que salen a manera de ranas, en forma de ranas, y que salen de la tierra, de las aguas, y que salen del mismo Hasatán. O sea, espíritus de mentira por todos los lados. El espíritu de engaño es el primero de las manifestaciones de los espíritus inmundos que ha traído maldiciones desde su origen. En algún momento les enseñé sobre las maldiciones desde su origen. Y ahí aparece justamente esta figura simbólica. Por eso es que es importante tener el conocimiento y el estudio para poder saber discernir las cosas. ¿Qué más significan las ranas? Las ranas significa el ocultismo, el engaño. Recordemos que en Apocalipsis 16 dice que estos espíritus de inmundos a manera de rana engañarán. Dice, harán milagros, harán descender fuego del cielo, inclusive dice. Harán milagros que quizás puedan engañar aún a los mismos creyentes. O sea que si no estamos bien cimentados en la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Podemos hasta en algún momento quizás fascinarnos o de repente entrar en algún momento de laxus brutus, como se dice en psicología, en que nos volvemos como brutus, ¿no? Y nos despistamos de la verdad, de lo real. Por eso es que Mateo 24 hace un énfasis específico en no dejarnos engañar por los falsos mesías, por los falsos profetas, sino tener una dirección profética, exacta, apegada a las Sagradas Escrituras, que nos dé la luz para poder nosotros avanzar en este proceso glorioso, poder avanzar. Por eso es que necesitamos conocer la verdad, porque lo que más opera en este tiempo y en los últimos tiempos es el espíritu de mentira y de engaño. Eso es lo que más va a operar. ¿Qué más significa las ranas? En hebreo, la palabra las ranas vienen del hebreo zapar, zapar con TS, zapar. Más o menos como cuando nosotros decimos Alex con S al final. Más o menos así. Zapar. Y significa saltador de las ciénagas. Recordemos que cuando estudiamos acerca de los abismos en las aguas se conocen como ciénagas. Y viene del hebreo mexula. Entonces se conocen como ciénagas. Y a esas ciénagas son las que se hacen referencia como los abismos en las profundidades de las aguas. Lo que en la cultura china, lo que en la cultura griega aparece con el nombre de el río Estigia, que en algún momento sí les enseñé. Entonces, ese tipo, o sea, en otras palabras, las ranas son los que salen, o sea, los espíritus inmundos que salen de los abismos de las ciénagas, de las aguas, del Mexula, del Estigia, y sacan o salen a la luz con mentiras, engaños, dolor, sufrimiento, destrucción, odio, rechazo. Todo eso es lo que botan de alguna manera las ranas. O sea, en el sentido simbólico, ¿no? Y los espíritus inmundos, prefigurados en las ranas, sueltan engañando al corazón de la gente, metiéndole odio, rechazo, orgullo y un montón de cosas. Miren, justamente ayer estuve dando un entrenamiento, yo le llamo entrenamiento, para ahí le pusieron seminario de sanidad interior. Y les decía que la verdadera sanidad no tiene que ver tanto con el asunto almático, tiene que ver con el asunto del corazón no convertido, no arrepentido, con el corazón que está
está atrapado, enclaustrado, sería la expresión. Por eso es que todos los pasajes bíblicos relacionados con corazón nos llevan a que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Dios. Ahora, en ese estudio les llevaba justo esta figura ahí. ¿De dónde salen esos espíritus inmundos de engaño de los abismos? Y salen de los abismos ¿para qué? Para crear rechazo, odio, dolor, heridas profundas, todo eso en el corazón, no en el alma. El alma es solo una expresión del ser viviente, o sea, es una expresión nuestra, pero la condición es la condición del corazón. El corazón herido, el corazón lastimado, el corazón roto. Es la expresión del corazón. Con el corazón se ama, con el corazón se odia. Lucas 11, del 34, creo en adelante, habla. Si tu ojo es bueno, hablando del corazón, tu ojo es bueno, tu allí es bueno, Sahar es bueno. Entonces, todo tu ser es bueno internamente. Pero si tu allín ra, o sea, si tu corazón, tu ojo es malo, es tacaño, nacerá todo tipo de mal, porque del corazón sale todo, no del alma. Del corazón sale todo, los buenos pensamientos, los malos pensamientos, las buenas intenciones, las malas intenciones. Del corazón sale todo. Entonces, el alma solo expresa la condición del corazón. Cuando la sanidad interior se centra en el alma, entonces no hay sanidad. No hay sanidad interior. ¿Por qué? Porque se centra en el alma, que es la expresión de las emociones, de los sentimientos, pero no se centra en el lugar donde está la herida, donde está el dolor, donde fue lastimada la persona, donde la persona fue atada, fue ligada, fue atrapada. ¿Sí me explico? Y no se sana. Entonces, entramos en algo que se llama autoconmiseración. Pobre de mí, ayúdenme, sálvenme como la ovejita, ayúdenme, sálvenme, órenme, y todo eso, ¿verdad? Estamos en el estado como de ovejitas vulnerables, no podemos valernos por nosotros mismos y todo. Porque el enemigo trabaja tanto a través de la mentira y el engaño para usarnos, escuche bien esto, a nosotros mismos nos usa para que entre nosotros mismos nos mordamos, entre nosotros mismos nos difamemos, levantemos calumnias, levantemos difamación, críticas, hablemos mal los unos de a los otros y así. El enemigo no puede hacer nada contra nosotros. Pero el enemigo usa y manipula gente, personas, hasta ministros llamados de Dios, utiliza para dañar a otros, para lastimar a otros, para levantar calumnias contra otros. El enemigo lo utiliza. Entonces, este espíritu inmundo, a manera de rana, es precisamente, o estos espíritus inmundos, son precisamente los que son configurados para trabajar trayendo dolor, heridas, amargura, frustración. Mire, si usted identifica a un miembro de la iglesia amargado, es por lo que hace y lo que escribe. Siempre está escribiendo sus amarguras, siempre está criticando una cosa, siempre está hablando mal de alguna situación, siempre está cuestionando la autoridad ministerial, nunca está conforme con nada. Siempre está mostrando la amargura por todo. Si se hace, cuestiona. Si no se hace, cuestiona. O por sí o por no, cuestiona. Y por si acaso, igual cuestiona. O sea, es un asunto así. Y todo esta influencia de estos espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de engaño, precisamente en eso se configura ese engaño. Entonces, ¿cómo pelea el esposo con la esposa? Empiezan a levantarse con la ira, con el enojo, con la rabia, con el celo, con la herida, con todo. Y entre ellos empieza, el enemigo los usa para volverlos contra ellos mismos. El enemigo levanta a los descendientes de Ismael, a los descendientes de Saúl, para rodear a Israel y tratar de destruirlo.
Si el enemigo pudiera destruir a Israel, lo hubiera hecho hace siglos. Pero como no puede y no puede hacer nada, él utiliza las naciones, utiliza a los gobernantes rebeldes, utiliza a los espíritus antimesías, utiliza a los espíritus de mentira y de engaño y los engaña a manera de rana y los reúne, dice literalmente, en el contenido profético de Gog y Magog, Armagedón, los une a manera de engaño para tratar de destruir al pueblo del pacto y de la elección, porque él no puede hacerlo. Entonces, el problema de la sanidad interior del corazón tiene que ver con el engaño de estos espíritus de mentira que nos hacen ver cosas que no son, oír cosas que no son, nos hace hablar cosas que no son y nos hace accionar de una manera que no debemos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que es fundamental tener el conocimiento de estas cosas y frenar y decirle a Hasatán, porque si hay cómo frenar, que por la sangre del cordero, Hasatán no toca más, ni usa más a nuestra familia, a nuestros hijos, a la pareja, no utiliza más. Frena las actividades de quien sea, de la gente impía, de los jefes, de los, no sé, de los patrones donde tú trabajas, no los usa más para levantarse contra ti. Entonces tienes que frenarlo, tienes que quebrarlo, ¿no? Hasatán no usa más a los jueces, a los fiscales, Hasatán no usa más a los que están en gobierno, en poder de Estado, para tratar de dañar y establecer leyes opuestas, rebeldes al Elohim. Esa es la oración que tenemos ahora en este tiempo que hacer. Es una oración donde prohibimos todo tipo de operar de las tinieblas y no estar con, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué a mí? Pero si yo oro, si yo ofrendo, si yo diezmo, si soy fiel con primicia, ¿y por qué me pasa esto a mí? Pero si yo hago lo bueno, yo no le hago mal a nadie. Y la iglesia está así como vean, ayúdenme, órenme, sálvenme, ayúdenme. En vez de tomar la autoridad, el poder del decreto como hijos, como embajadores, como los gobernantes elegidos, porque somos el pueblo del pacto y de la elección. Somos elegidos como ovejas. Entonces, tenemos la elección y por lo tanto tenemos la autoridad y el poder. Pero estamos lamentándonos como ovejitas. Ayúdenme, socórrenme. ¿Sí me explico? Pero necesitamos a bien levantarnos como león y rugir poderosamente, que ruja el león, que la tierra se estremezca, que las naciones se estremezcan, que todo se estremezca por el rugido del león. Nosotros somos leones porque descendemos del linaje del león de la tribu de Yahweh. O sea, la configuración profética es del poder, de autoridad. Ya en casa. Seguimos. Entonces, las ranas vienen literalmente de el hebreo zapar, P-H-A-R, zapar, y literalmente significa saltador de ciénaga. O sea, el que salta en la inmundicia, porque la ciénaga es representada como una inmundicia, como un abismo de las tinieblas, donde hay demonios, espíritus inmundos, que salta en la inmundicia, como el cerdo, como el perro que vuelve a su vómito. Es la misma configuración, similar sería configuración. Entonces, las ciénagas son los abismos, los espíritus inmundos de mentira y de engaño que tenemos que quebrar. No es que los problemas de, ay, es que me ofendió, es que me faltó el respeto. ¿Sí me explico? Y nosotros estamos lamentando. Es que me dijo calvo y ahora me pongo triste porque me han dicho calvo. No, algún león se lo ha de comer, algún oso, por andar diciendo cosas que no debe de los hombres del león. Tranquilo. Esto es así mismo. Seguimos. En las Sagradas Escrituras se registra que Egipto fue invadido por una plaga de ranas
como juicios divinos. Una de esas 10 plagas tuvo que ver con las ranas y eso representa un juicio divino. En los tiempos del profeta Moisés fue esto, ¿no? Las ranas en la cultura egipcia eran considerados como reptiles mensajeros de los dioses egipcios, del panteón de los dioses egipcios. Eran mensajeros inspirados, así como Hermes, de donde se desprende la palabra hermenéutica. Son mensajeros de demonios, mensajeros de los dioses, las ranas. Eran consideradas en eso. Por eso es que se considera la figura simbólica profética de las ranas como falsos dioses o como falsos profetas o como falsos mensajeros. Se lo configura en esa línea. Ahora, los egipcios veneraban a una falsa diosa llamada Eket, H-E-Q-E-T, Eket, una falsa diosa. Esa diosa estaba asociada a la fertilidad y a la resurrección. O sea, en otras palabras, era tan fuerte que, según la cultura egipcia, ella era la que los favorecía para que cuando resuciten, por eso lo sepultaban en sarcófagos, en las pirámides, cosa que esta diosa falsa es que los acompañaba a los faraones y bueno, a los pudientes, a los gobernantes egipcios, los acompañaban en su viaje al más allá. ¿Sí me explico? Algo similar a la cultura griega, ¿verdad? El tártaro, las dos moneditas en los ojos para el barquero, para que el barquero lleve el cadáver hasta el tártaro, pase por la ciénaga. La ciénaga es ese espacio de agua por donde el barquero iba hasta llegar a tierra firme, supuestamente al Tártaro, al lugar de los muertos. Y los llevaba. Cobraba 2 moneditas, por eso le ponía las 2 moneditas en los ojos aquí. Y el, el cancerbero, él cobraba y cruzaba al que fallecía. O sea, rituales místicos que no tienen nada que ver con la realidad. Dice la Escritura, creo que es Hebreos 9:27. Como está establecido para nosotros los hombres, mueran una sola vez y después de esto el juicio. Punto. No tenemos que estar pasando que al limbo, que a dónde vamos a ir, que al lugar de los muertos. ¿A dónde es que vamos a estar si es que estamos en el cementerio? No nos preocupemos de eso. Muy bien. Entonces, Yahweh con ese juicio divino, lo que hizo fue destruir a ese falso Dios, que adoraban los egipcios y prácticamente avergonzarlo, humillarlo y volverlo impotente. Ese es el punto, la humillación fuerte. No sé si ustedes han notado que en la cultura china hay algo que es una formación reticular mística que se llama el Feng Shui. Feng Shui, así es. Feng Shui. Ahí. Esta práctica tiene que ver con adornar armoniosamente cosas de lo natural para crear una buena vibra, un buen karma y todo ese tipo de cosas. Un buen ambiente, una buena atmósfera. Ahora, los símbolos de la prosperidad y de la riqueza en este tipo de cultura mística precisamente es la figura de una rana de 3 patas. Usted se ha visto cuando usted entra a un chifa, siempre está una ranita con unas piedritas generalmente color rojo, como bueno, perlas preciosas. Eh, sí, perlas preciosas, digamos así. Unas cornalinas por allá, ahí, en los ojos, en la lengua. Y está allí atrayendo supuestamente la riqueza y le pegan imanes, le pegan a veces monedas ahí mismo para atraer riquezas y fortuna. Eso es parte del Feng Shui. Feng Shui. Ahí sí. ¿Ya? Es parte de eso. Ese espíritu, ese amuleto, el Eke Makuto en diversas culturas africanas, se conoce como el Chan
Chu, Chang Chu. Dice, y es parte de la cultura china, símbolo, amuleto popular para atraer riqueza, dinero y buena fortuna. Eso lo utiliza el maligno, engañando a la gente que supuestamente la rana, tóquela, así como le tocan la panza al Buda, tóquela para que venga la riqueza, venga la buena fortuna. Tóquela y hagas así para que la buena fortuna se le pegue. Ese es el Feng Shui. Es parte de un sinnúmero de cosas que están relacionadas con espíritus de mentira y de engaño. Entonces, como las ranas son espíritus de mentira y engaño, entonces la gente cae en la mentira y el engaño. Eso se llaman formaciones reticulares místicas de maldad, que inclusive pueden ser territoriales. O sea, abarcan territorios para que esos territorios supuestamente sean fructíferos, esa tierra de mucho fruto al sembrarse. O sea, es un asunto medio cultural, pero dejemos a un lado eso, solo como referencia nada más. Cuidado, van a tener esa ranita de tres patas ahí en la casa o en el negocio ahí, ¿verdad? Y todos los días, hoy queremos vender bastante, hoy queremos tener un negocio poderoso, hoy vamos a duplicar las ventas. ¿Sí me explico? Cuidadito. Muy bien. En el libro de Revelaciones, capítulo 16, verso 13, lo que les decía anteriormente, son figuras simbólicas de espíritus inmundos e engañosos. Dice literalmente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, o sea, del dragón Hasatán, de la bestia que sale del mar, de la bestia que sale de la tierra. Vi salir, dice, tres espíritus inmundos. Por eso es que la rana tiene tres patas, ¿verdad? Tres patas, o sea, la rana que se utiliza como símbolo de dinero, amor, fortuna y todo eso, tiene tres patas. Se llama Chang Chu en, en ese idioma. Entonces son tres espíritus inmundos a manera de rana. Y tiene que ver con la brujería, con la hechicería, con la esotería, con la santería, con el espiritismo, con la magia, con la adivinación, etcétera, 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 etcétera. Y eso es considerado como un elemento, escuche bien, anatema, que es elemento de contacto entre las personas y los demonios. Así va. O sea, es lo que conecta a las personas que viven bajo ignorancia con los demonios. Supuestamente, en vez de solicitar al Elohim viviente la bendición, supuestamente al hacer este tipo de cabalismos, de fetichismo, de eleque, macuto, que significan amuletos, al hacerlo, lo que están haciendo es invocar demonios, adorar demonios. Es la forma como el enemigo los engaña. Depender de cualquier cosa, menos del Elohim viviente en la finanza. La escritura es clara. Diezmos, ofrenda, primicia. Principios económicos o financieros del reino. Cumplamos como el Elohim ordena y somos bendecidos. Así que no tenemos que andarle sobando a la ranita la parte del lomo, ni sobándole la panza al Buda, porque eso son cosas míticas que no van. Muy bien. Ahora vamos a la que sigue, la última, la serpiente. Bueno, la hemos dejado de último a esta figura simbólica, la serpiente. Muy bien. En hebreo se usa la palabra nahash, como dijo, o nachas. Se usan algunas palabras por si acaso, algunas palabras hebreas. Vamos a ir tampoco. Nahash significa resplandeciente, brillante, significa hechizo, significa encantamiento, significa adivinación, significa presagio, significa fascinación. O sea, lo que pasó en el Edén cuando Hasatán
engañó a Eva, no fue otra cosa que la hechizó, la fascinó. Así como Pablo usa su expresión a los Gálatas, creo que es, cuando le dice Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los volvió torpes? ¿Quién los engañó a ustedes? ¿Cómo van? Empezando bien por el espíritu, el rujar, van a terminar otra vez en la ley. ¿Quién los embruteció? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó? Es la figura. Por eso es que Eva fue engañada y el Elohim hace una narración a manera de un árbol que tiene fruto del bien y del mal, que podría decirse como se enseña, o con algunas personas dicen, ha de ser una manzana porque son lindas. Y como todas las figuras para niños hacen ver que la fruta era una manzana y sale un gusanito así como el hay en las computadoras, ¿no? Que sale ahí los iPhone, iPad, todo eso, que sale la figurita de la manzana mordida, ¿no? Que supuestamente eso viene de que no sé si fue el dueño o el inventor de eso, que mordió una manzana envenenada y se suicidó. Ahí sale el Blancanieves y los siete enanitos. Por eso aparece la manzana media mordida, o sea, con el veneno. La misma figura que hizo Eva, o aparece en algunas figuras infantiles, donde Eva supuestamente muerde la manzana. Entonces, se le da una enseñanza basado en una situación humana natural para que entiendan lo espiritual. Pero en realidad, lo que pasó no era una fruta, no es un árbol en sí, es una manifestación de luz, de conocimientos, pero de conocimientos del mal que Hasatán empezó a comunicarle a Eva, ¿no? Y Eva se quedó fascinada, se quedó extasiada. Eh, la embrujaron a Eva, la embrujaron. Hasatán la embrujó, la engañó y ella se dejó fascinar. Por eso es que se utiliza la expresión para serpiente, Nahash, que significa luz, resplandor, brillantez, hechizos, encantamientos en su adivinación, fascinación, y en su tercera expresión significa serpiente mismo, culebra, serpiente. Y viene de la expresión sisiar, o sea, sisiar, hacer ese siseo, ¿no? Y ese sisiar o ese siseo es la relación simbólica del encantamiento. Recuerden a las sirenas. ¿Cómo es que atrapan las sirenas a los marineros sería en las epopeyas esas de griegas, ¿verdad? Homero creo que era, la Odisea de Homero, la Odisea de Homero. ¿Qué hacían las sirenas? Cantaban, sisiaban, emitían un sonido y ese sonido embrutecía, adormecía, embrujaba, hechizaba. Entonces, ¿qué hizo Hasatán? Sisiar, hablar, susurrar, engañar, tocar lo más profundo del corazón y desde el corazón empezar a dañar a Eva, a corromper, a contaminar el corazón de Eva. Por eso es que la expresión bíblica de Proverbios 4 es sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Más adelante también dice, hijo mío, dame tu corazón, miren tus ojos por mis caminos, mis palabras. Busca así. No hay que dejarse engañar de las tinieblas. Otro término para serpiente es saraf. Saraf, termina en él. Que se traduce como serpiente ardiente. Esta es la que se estableció, se erigió en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando serpientes ardientes iban y mordían a los israelitas y todo aquel que miraba a la serpiente de bronce era salvado, liberado. Ahí aparece esta expresión saraf como serpiente ardiente o serpiente venenosa.
o serpiente violenta, o serpiente de violencia enfurecida, destructiva sería. Ahora, esta expresión saraf también significa astucia, trampa, treta, significa eso. Así como cuando hacen Halloween, truco o treta, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con engaños de Satanás. Entonces, Hasatán trabaja de esa manera, con trampas, con astucia, con tretas, con engaños y mentiras, con artificios, con astucia satánica, con engaños mentirosos, con manipulaciones demoníacas. Ahora, hay un libro, que es el libro del No, el libro de la cultura hebrea, que ahí enseña, son como 50 o 52 capítulos, algo así, pero ahí enseña que los demonios, liderados por Semijasa, los demonios, eran 200 en número, dice, enseñaron a las mujeres brujería, hechicería, artes mágicas, enseñaron todos los conocimientos de la tierra, de las plantas, y empezaron a asociar la brujería y la hechicería, invocación de demonios en rituales de sanación, lo que ahora vemos en el chamanismo, rituales de sanación y todo eso. Ellos, los demonios, la serpiente, configurada sería en la serpiente, enseñaron todo tipo de brujería y de hechicería, arte mágica, manipulación demoníaca a la gente. Por eso está asociado con mentira y engaño. Todo lo que es adivinación, lectura de cartas, todo eso es mentira, es engaño. No, no hay en ese sentido verdaderos adivinos, sino que simplemente supuestamente el adivino le lee las manos, le lee las cartas, le lee el caracol, le lee la taza del té y todo eso, del café, las barajas, del naipe, la baraja inocente, ¿verdad? Hay algunos que todavía juegan la burrita poniéndole la cola y cosas así en esos jueguitos de baraja. Entonces, engañan las tinieblas y hace que las personas caigan en todo tipo de divinación. Y lo que hacen es decirle cosas del pasado que las personas sí saben. Los demonios conocen lo que le pasó a esa persona en el pasado porque ellos fueron los causantes de ese daño, ese mal. Pero en cuanto al futuro, los demonios no pueden predecir el futuro. Los adivinos no pueden predecir el futuro. No. Lo que hacen los adivinos, cartománticos, lectura de tarot, de mal, todo eso, es maldecir y dar un oráculo falso, mentiroso, para que las personas se guíen o se orienten. Hay quienes todavía leen los almanaques mundiales, los horóscopos zodiacales relacionados con 10 años, a través del almanaque mundial que sale cada 10 años, y así. No sé cada cuántos años saldrá ahora. Todo eso tiene que ver con la mentira y el engaño de la serpiente. La manipulación satánica. Cómo Hasatán engaña. Es terrible. Mire que la cultura de muerte es el mismo forma de engaño. Hasatán, si quisiera destruir a alguien, si pudiera, lo haría. Pero ¿qué hace? Engaña a otras personas para que las otras personas cometan el asesinato, el crimen. Los lleva, les da bonificaciones, le da manipulaciones, le hace promesas para que ellos vayan y cometan el asesinato. Hasatán, si pudiera destruir a alguien, lo hubiera ya destruido. Pero ¿qué hace? Lo manipula, lo trabaja, le crea una crisis emocional y hace que la persona se quite la vida, se suicide. O sea, la misma persona, como en el caso de Judas, se quita la vida porque Hasatán no la puede tomar, no la puede tomar, pero engaña manipuladoramente a la gente para que la gente misma se suicide o asesinos, sicarios, criminales, maten o dañen a otras personas. Esas son las diversas formas de operar las mentiras y los engaños de Hasatán.
Muy bien. Hay otra palabra que se conoce como tanin, tanin, T-A-N-I-N, tanin. Esta palabra tanin es la palabra que tiene que ver con serpiente activa, serpiente marina, eh, Belial, Belcebú, no, Belcebú no, Leviatán, todos los demonios configurados en serpiente, el lagarto del gran río Nilo, todas esas configuraciones demoníacas tienen que ver con demonios de destrucción, mentira y engaño, de muerte, en las aguas, en la ciénaga. Algo similar a las ranas. ¿Sí me explico? Saltadores de las ciénagas o de los abismos demoníacos. Asimismo, Tanin equivale a las serpientes que se mueven en las aguas, la anaconda, las boas, serpientes marinas, dragones, ahí entran los dragones y así. Ahora, en la cultura cananea, en casi todas las culturas de los pueblos cananeos, sumerios, ¿no? Descendientes de Babel, ¿no? Antigua Sumeria, han considerado a la serpiente como un dios, como un dios. Y aún en la actualidad, en las culturas modernas, que vienen de las culturas antiguas, siguen considerando a la serpiente como un dios. La adoración a San Pedro y San Pablo, tiene que andar una serpiente ahí. La adoración en Centroamérica, en Norteamérica, de México para abajo, no sé si allá en Canadá también, utilizan a la serpiente como el regente de la muerte. Utilizan a la serpiente como la figura alada, ¿verdad? Reino Unido, Inglaterra, también utiliza a león con garras de águila, forma de serpiente, forma de dragón y así mismo. Siempre aparece una combinación de por lo menos tres tipos de animales. Y en todo lo que es de México hacia abajo, que yo sepa, de México hacia abajo, hacia el sur, Chile, Argentina, siempre ha habido la configuración andina de tres elementos. Un animal alado, que es un águila, un cóndor, ¿no? Un carroñero, un puma, lince o un felino y una serpiente. Entonces, la configuración de los regentes de la muerte está relacionada con una serpiente, un felino y una ave. Entonces, aparecen en todas las culturas como falsos dioses, dios de la muerte. Siempre aparece una serpiente cuando se señala algún aspecto de o simbólico de algún simbolismo de muerte, aparece una serpiente. En el Evangelio según San Lucas, aparecen como símbolos de poderes demoníacos, serpientes y escorpiones y toda fuerza del diablo. En Revelaciones aparece como fuerzas destructivas de maldad, de tormento, espíritus castigadores, espíritus sayones, espíritus de venganza, espíritus vengativos que vienen a castigar. Por eso es que hay que atar espíritus de venganza, como decíamos la semana pasada. Aunque la gente, algunas personas, crean que no es correcto, que no es necesario, pero aquí lo estamos viendo, que sí es necesario, porque aparecen como espíritus de venganza, de retaliación, de castigo, de tormento, que provocan tormento y destrucción a la gente. Apocalipsis 9 está escrito. 9 del verso 7 al 11. Está escrito ahí. ¿Ya? El Leviatán mismo aparece como una serpiente que se mueve, perdón, en las aguas. El Leviatán. En Revelaciones dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como un estruendo de muchos carros
tirados por caballos, corriendo para la batalla, tenían colas como de serpientes y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar. ¿Qué les parece? Para dañar a la humanidad. Si usted hace una configuración de todo lo que aparece aquí en Revelaciones 9, entran las 4 bestias de Daniel, que habla Daniel, las 4 bestias, que hablamos también la semana pasada. Entran todas las configuraciones de animales salvajes, espíritus destructores. Aparece el caballo como arma de guerra o como preparado para la guerra, como símbolo de poder, de movimiento, de autoridad, de alcance, y así. Aparece la serpiente, el escorpión, aparecen los aguijones, aparecen esas configuraciones. Creo que en alguna de las versiones, en otras versiones sería, aparece la expresión como serpientes y como escorpiones, así como aparece en capítulo 10 de Lucas, verso 19. Hollaréis serpientes y escorpiones y toda fuerza maligna de las tinieblas, ¿sí? Que son operadores de injusticia, de maldad. Entonces, todo lo que tiene que ver con serpientes es así. Ahora, solo algo breve. Cuando hay sueños o visiones con serpientes grandes como anacondas, eso significan principados, hombres fuertes. Significa potestades, poderes fuertes. Cuando se sueña o se tiene visión con serpientes pequeñas, son pecados personales, pecados familiares, pecados dentro del matrimonio. Son cosas asociadas a las personas, ¿sí? Pecados, desviaciones, que tienen que ver con los engaños de las tinieblas. Pero cuando se sueña o se tiene visión con anacondas, con serpientes gigantes, esos son poderes potestades, principados, gobernadores de territorios. Quiere decir que espíritus inmundos hay ahí en un territorio y hay un regente en ese territorio. Y ahí aparecerán los nombres de los regentes. Así va, para tener lecturas proféticas cuando podamos o tengamos la oportunidad de hacerlo. Bueno, hasta ahí vamos a llegar en el estudio de hoy y prácticamente concluimos con todas las figuras simbólicas del libro de Revelaciones y de todo el lenguaje apocalíptico. Ya de aquí, la próxima lección, entraremos al estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo del libro de Revelación, ¿no? Muy bien, profeta Alex Membreño. Si alguien quiere decir algo, quiere opinar, quiere preguntar, estamos a la disposición. La Tenemos a reverenda la Connie profeta, Matos. exacto, Connie Matos. Adelante, profeta. Bendiciones, Amén. profeta Rubén. Entonces, con relación a lo que estamos estudiando acerca de esos símbolos satánicos, donde entra también el dragón, la serpiente y todo eso, ¿está bien que nosotros vamos a comprar la comida donde los chinos? Mire, la verdad es que yo diría, lastimosamente son negocios de ellos, pero yo diría que no, personalmente no. ¿Por qué? Porque todo lo que se prepara ahí está consagrado a los falsos dioses del panteón chino, de la cultura china. Por eso usted ve en las paredes los, los dioses de la fortuna, que son como emperadores antiguos, que están en esos cuadros. Esos son dioses de la fortuna, antiguos emperadores, ¿no? Antiguos emperadores. Aparece hasta es el de Durga o Kali, que se llama el Nataraja en la cultura china, que es la persona que no la persona, el cuadro donde aparece una persona
como bailando y danzando, y que tiene como 6 u 8 brazos, algo así. O 6 brazos creo que tiene. Y eso es Durga Kali, la tercera deidad de la cultura sería hindú. Entonces, todo, todos los lugares, o casi todos los lugares de los chinos, aparece el sapito que les acabé de decir, el chenchu, ¿no? Déjenme ver cuál es el nombre. La rana. Bueno, el chanchu aparece y está allí. Tienen al gatito que hace así, ¿ven? Entonces son lugares de alguna manera como pactados. Y en verdad, en algunos casos sí venden gato también, porque a mi esposa en una ocasión le salió, pero una carne de gato, pero bien hedionda, y, que no se soportaba su mal olor. A veces también venden gatitos. No puedo decir que todos, pero en algunos sí hay gatitos, hay perritos y hay hasta ratitas también. Entonces, yo, a título personal, no, no, no comería, no iría ahí, porque todo lo que está en ese lugar es un altar a los dioses de la fortuna y a los dioses de la cultura china, yo personalmente. Yo fui a un store chino hace muchos años, jamás regresé y compré alas de pollos, chicken wings, y la llevé a la casa. Tenía mucho deseo de comer chicken wings y fui y la compré una cantidad para repartirla en tres comidas. ¿No? Y la compré y estaba cansada después del trabajo y no cociné, sino que me puse a descansar un poco. En ese descanso tuve un sueño, una visión, porque yo estaba más despierta que dormida. Yo podía ver que yo no estaba dormida, estaba pen, perfectamente más despierta que dormida. Era como un éxtasis, donde yo vi que yo me vi yo misma poniendo la bolsa con la sala de pollo en el freezer de la nevera, ¿No? y yo fui a subirla arriba, y cuando la fui a subir, que miré a la bolsa, vi en la parte del centro de una ala un ojo humano. Y ese ojo se movía y era un ojo grande en una de las salas de pollo. Entonces, Excelente. como yo vi eso, me levanté, reprendí, até, me puse ahí en el nombre de Jesús, te va espíritu inmundo de espiritismo, de brujería, de hechicería, te dejo inoperante. Agarré la bolsa y la boté las alas. Y de ahí yo no regresé más. Después de eso me invitaron a un lugar que se llama Mandarin, aquí, que es como la lengua china, la mandarín. Y yo fui y no comí nada. Yo estuve ahí con la persona que me invitó y no comí. Me dijo, ¿por qué tú no comes? Yo le dije, porque no, porque yo no creo en esta comida. Pero estuve ahí de todo modo. Pero el caso es que eso del sueño de la ala, con lo que usted me está enseñando ahora, tiene mucho que ver. Claro. Mira, hay lugares que no tienen nada que ver con cultura china y que preparan la misma comida china. Sí, hay lugares. Aquí en Puerto Viejo hay algunos lugares que preparan un rico chaulafán, un chop suey, lo preparan bueno, que tallarín saltado, que lomo saltado, que pollo saltado, y lo preparan rico. Y no necesariamente son lugares chinos, o sea, restaurantes chinos, ¿no? Sin ofender a los chinitos por si acaso. No se trata de eso. Lastimosamente, si están inmersos en una cultura pagana, lastimosamente, ¿no? Entonces, tienen que convertirse al Señor nada más, aceptar a Jesús. Eso es todo. Recibir a Yahshua como Salvador, Señor y todo eso, y solucionado el problema. Tengan sus restaurantes, pero saquen todos esos anatemas, todas esas figuras de emperadores, del Confucio, del Kung Fu. Bueno, hay un montón de emperadores chinos que han sido hasta malvados y perversos, y están ahí. Dioses de la fortuna, dioses de los cielos, emperador de Jade, y así. Aparecen un montón de figuras simbólicas de
el imperio pasado, imperio chino, del pasado sería. Entonces, y lo adoran, lo veneran como los dioses, como dioses. Entonces, eso se convierte en un altar a los demonios. ¿Qué hacemos? Eso es como casi ir a un templo budista. ¿Qué hacemos nosotros en un templo budista tomándonos una fotito con el Buda ahí? ¿Qué hacemos ahí? Es perder el tiempo. O salvo que el Elohim te haya dicho, anda y tírale sal, derrama vino, que nadie te vea y destruye todo ese altar o trono demoníaco, salvo que el Elohim te diga eso. ¿Sí? Entonces, hay que pensarlo bien. Que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento. Porque no vamos a generar una polémica. Ah, entonces ya no podemos comer esa comida. No, coma. Pero hay muchísimos lugares, restaurantes, donde hay comida china y no necesariamente están todos esos altares a esos falsos dioses. Así que vaya al lugar donde el Espíritu K2 le diga, le enseñe y le haga sentir en paz. ¿Alguien más? Aquí en Ecuador, en Puerto Viejo, hay algo que se llama chaulafán no chino, le llaman. Chaufa no chino. En Perú usted encuentra arroz chaufa en todas partes, no necesariamente en un chifa, porque es una comida típica de allá también. Entonces la encuentra hasta en la calle la encuentra, en cualquier lugar, y sin gato por si acaso, que es lo mejor. ¿No? No tiene sabor a pollo. No, arroz con pollo dicen, pero no tiene sabor a pollo. Una carne blanca toda sin sabores. Ahí va la Ajá. rata. Pero, profeta, no veo a nadie con la mano levantada, pero yo me gustaría, a mí me gustaría que explicara más sobre los sueños con serpientes, porque hasta ahorita estoy entendiendo algo que me pasó en el 2020, 2021 reciente, cuando yo vengo al Evangelio y empezaba a tener tantos sueños que me perturbaban mucho todos los sueños y visiones que tenía, pero uno de ellos era con un montón de serpientes, pero esas eran delgaditas y pequeñas que no me dejaban cruzar ningún camino por todas las calles. Ya, Entonces, eso tiene que ver cómo estaba mi vida personal en ese claro. momento que Mira, recién venía. las serpientes están asociadas con todos los que son pecados de inmoralidad sexual. Con Ok, todo tipo, desviaciones, perversiones, homosexualismo, fornicación, adulterio, sadomasoquismo, cultura, prácticas sadomasoquistas, cosas así, depravaciones y así. Todo lo que pueda, todo lo que tenga que ver con inmundicia, porque está asociado también a los demonios de las aguas, está asociado. Entonces, serpientes pequeñas tienen que ver con pecados personales, con conductas personales. De ahí vienen si es negra, si es de color gris, si es de color amarillo. O sea, ya ahí es otro tipo de lectura. Pero cuando uno sueña o tiene visión de que las serpientes te siguen, es como que si el enemigo buscara a través de diversas maneras de engaño, llevar a las personas a corromper su cuerpo a través de pecados de inmoralidad sexual. Cuando ya son, como dije, serpientes grandes, ya son tronos, principados, altares, potestades, fuerzas territoriales inclusive a veces, donde el que predomina es un demonio asociado a la serpiente. Entonces, o lleva un nombre de serpiente como en México, pues en todo Centroamérica, a la serpiente alada, Teotihuacán creo que le llaman. Ahí aparece la serpiente alada y aparecen todas las figuras, la serpiente. A veces hasta en los escudos de las naciones aparecen las serpientes. Cuando quieren hacer algún simbolismo, aparecen serpientes dibujadas en los símbolos. Entonces, todo eso tiene que ver con una cultura de brujería, de hechicería, de muerte y de inmoralidad sexual. Todo lo que dice Pablo cuando dice huyan de la fornicación. Todo lo relacionado a las conductas sexuales indeseables. Totalmente. Entonces, están enfocadas en eso.
Y es como que si una serpiente te sigue, es como que el enemigo buscará hacerte caer en algún tipo de tentación o conducta inmoral. Te va a querer llevar a ese tipo de pecado. Y te sumerge sería en su inmundicia. Ya cuando que aparece la serpiente como la gran anaconda o la boa, que aparece arriba Shiva, que es la segunda deidad de la mitología hindú, aparece en la forma de flor de loto. Eso ya son principados. Eso ya es algo más fuerte. Eso es algo territorial. Eso es de una ciudad, de una provincia. Tiene que ver con una influencia de falsa adoración, de religión, de hechicería, de misticismo. Allá tiene que ver con algo así. O sea, es un poquito, no es tan complicado, sería interpretar, entender. No es tan complicado. Algo pequeño es personal, familiar. Ya algo mucho más grande, territorial. Una ciudad, una provincia. Eso es, reverendo pastor Alex Membren. Amén, amén. No veo a nadie más, profeta. Bueno, entonces cerremos nomás por honor al tiempo, para que ya vayan a descansar y yo también descanso, porque si no, ya mismo salen mis perritos haciéndome escándalo. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, gracias porque hoy pudimos completar este estudio sobre las figuras simbólicas proféticas del libro de Revelaciones y de todos los libros proféticos que contienen, Señor, lenguaje apocalíptico. Gracias, poderoso gran Rey. Danos entendimiento, conocimiento del cielo para poder comprender las verdades espirituales que están escondidas. Habla a nuestro espíritu y activa los dones en nosotros para poder estar despierto y atento, discerniendo todas las cosas por tu espíritu, eterno Elohim, para saber qué debemos hacer y hasta dónde debemos estar y en qué lugar podemos andar. Poderoso y gran Rey. Padre, sigue hablando a tus hijos y sigue confirmando tus palabras por medio del espíritu de la profecía. El espíritu que nos enseña las verdades del cielo, del reino, el conocimiento de nuestro Rey Mesías Yahshua y la manifestación del poder y de la autoridad del amor de nuestro Elohim. Háblanos por tu espíritu y confirma cada palabra siempre para que no haya ningún tipo de dudas en tu pueblo con relación a esta revelación. Háblanos por tu espíritu y prepáranos. Levántanos en las naciones con discernimiento, con entendimiento para poder guiar a nuestro pueblo, Señor, a nuestra nación, para poder llevarla a un conocimiento real de tu reino, conocimientos profundos de las cosas misteriosas de tu reino. Todo lo que está escondido en tus palabras. Poderoso y gran Rey, todo es revelado por tu espíritu, a nuestro espíritu. Gracias te damos. Te bendecimos, eterno Rey, y será hasta nuestro próximo encuentro en la Escuela de Profetas Punta de Diamante. Amén y amén. Bueno, bendiciones con todos. Ahora sí, gracias por estar aquí y nos vemos el próximo lunes.